Bueno, pues estamos en Vigo Debate analizando pues, las consecuencias en el plano laboral que ha tenido esa cita con las elecciones del 28 de abril y estábamos ahora durante la pausa para publicidad comentando bueno, pues el programa del Partido Socialista, que ya lo hemos comentado en la primera parte del programa, y nos decían los sindicatos, oye, pero vamos a ver también qué es lo que propone un partido, por ejemplo, nuevo, de nueva entrada en el Congreso de los Diputados, como es Vox en materia económica. Carles Berló, comentamos algunas medidas, tienen su apartado de economía y recursos. Bueno, hay algunos que seguramente en el plano laboral no tengan demasiado que comentar, diseñar y aplicar un nuevo plan hidrológico nacional bajo el principio de la solidaridad y el bien común, drástica reducción del gasto público, eliminando cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles, y cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, televisiones autonómicas, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas, etcétera. Oye, eso... También se mete con las agencias meteorológicas, vale. Es que a lo mejor no se da el tiempo igual en Galicia que a nivel estatal. En Vigo, sí, aquellas que no dan sol en Vigo, sí, Meli, que tú también, es que desde luego... bueno, pero no sé, hombre, digo yo que todas estas personas que trabajan ahí habrá que también darles una solución, porque son personas que irían al paro, desde luego. Fusión de ayuntamientos para reducir el número de representantes locales, simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Entiendo que esto es para facilitar la creación de nuevas empresas, es algo que llevan muchos, y ahora también en municipales, también llevan muchos partidos en su programa. Desarrollar un plan de energía con el objetivo de conseguir autosuficiencia energética. Esto pedís algo en CIGA desde hace años para Galicia. Pero seguramente con diferente visión que teña esta xente, ¿no? Bueno, no, pero que veáis que tamén hai algunos puntos en común, a que non lo sabías, Non tiña esa idea. Rebaja radical del impuesto sobre la renta, aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros, reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades al 20%, con una reducción del 5% en el caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas, reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos, reducción del impuesto sobre sociedades para las pymes al 15%, fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa-Estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB, apoyar a las empresas españolas incorporando como computable en los criterios de evaluación de los concursos públicos que la empresa tenga su sede y que tribute en España, apoyo al I+D+I y a la expansión internacional de las empresas españolas. Bueno, comienza con un concepto que es el de la reindustrialización de España, pero bueno, lo podemos traer aquí a Galicia, que también es algo que se ha planteado. No sé si reindustrialización se refiere a refuerzo de la industria o a reconversión de la industria. Todos sabemos lo que puede significar una reconversión, lo vivimos aquí en Vigo de manera muy importante con un sector como es el naval, pero bueno, son unas cuantas medidas, las seguiremos analizando, pero oye, por ahora lo que he leído, ¿qué os parece? Oye, las estoy leyendo petición vuestra, yo tampoco quiero entrar en ese debate. Es decir, a mí me merece, por supuesto, en un Estado democrático como es el nuestro, que cualquiera plantee sus propuestas. Efectivamente, y que cada uno vote a la opción que estime oportuna. Pero bueno, yo dentro también de uso de esa libertad, efectivamente, a quienes han votado la opción que hayan estimado oportuna en su momento. Pero bueno, bien es cierto que nos miente. Porque yo no creo en las autonomías, no creo en esto, pero bueno, se han presentado las autonómicas andaluzas, a las valencianas, etcétera. Es decir, te sirves de... Se presentarán aquí porque también se presentarán evidentemente. Entonces, bueno, pues... a partir de ahí sobran comentarios. Meli. Yo, máis ou menos na mesma línea de Ernesto, o sea, aparte de que, bueno, que miramos só unha parte do apartado económico, pero é un partido que rexeita dereitos e liberdades, e a min como muller, como me toca... Tamén hemos cogido solamente la parte relacionada con lo económico e laboral. Despois fan certos plantexamentos moi xenéricos, outros creo que dice Ernesto de que falan de, bueno, pois centralización, e despois te presentas a todo habido por haber, e despois ese tema da reindustrialización, que é certo que aquí en Galicia, sobre
organizacións sindicais já estamos pedindo reindustrialización, pero de que me estás falando cando falas da reindustrialización? Ese é o tema. Poñer unha central nuclear en cada concello, ou falamos de, como digo, de empresas de futuro e pois o que decimos, de industria 4.0 e como nos vai a afectar a nivel de traballo, de ensino, de todos aqueles traballadores e traballadoras que se van a mirar descolgados e como os volvemos a meter no mercado laboral. O sea, que son moitas cousas que en algo tan xenérico como de reindustrialización, hombre, pois tampouco poderíamos valorar y... Industrializar es un concepto muy genérico y efectivamente la verdad es que las medidas, cada uno de estos puntos que estoy leyendo no tiene más de 4 líneas y probablemente lo que haría falta es conocer un poquito más el detalle de estos conceptos generales. Hay algunas cosas que sí que se especifican. Antes de seguir, no sé, Berto, si quieres hacer algún comentario. Non deixa de ser unha línea cada cousa que, mentre non a desarrolle máis, non sabemos que decir, porque non están dicindo realmente nada. Queremos que todo o mundo traballe, que todo o mundo sea feliz. Bueno, eso podemos decir calquera, o que pasa que habrá que poñer un programa explicando como se quere facer eso. Pero a maiores eu sí, e agora vou a ser Pepito Grillo, eu teño que dicir que eu non respeto esas organizacións. Eu non respeto as organizacións que non respetan ao resto, ni tampouco respeto eso. E vou decir... Que respetar que puedan optar a las elecciones cualquier tipo de que puedan formación, optar porque en eso consiste la democracia. Sí, Hay los principios básicos de la democracia. Sí, Jaime, pero cuidado que el nazismo tamén chegou así. Respetando o nazismo é peligroso. Esa xente... Sí, y cuando subió el nazismo pues hubo que adoptar medidas. Claro, pues, hombre, lo que hay que hacer es que controlar el respeto a la democracia. Pero Jaime, non creo, a mellor son demasiado radical, pero eu creo que non podemos... El partido naciera un partido nacional socialista. Dá medo, dá medo. Ese tipo de cousas dá medo. E eu creo que este tipo de xente, e o digo así, como sinto, eu digo como deste debate, é peligrosa. O digo sinceramente, creo que é peligrosa. Más medidas. Apoyo a los trabajadores autónomos, cuota cero si los ingresos no llegan al salario mínimo y superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de los ingresos. Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración mediante una reducción del 20% de las cotizaciones de la empresa para los nuevos contratos de carácter indefinido. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo. Crear un dispositivo de primer empleo que exonere las cargas sociales la primera contratación de jóvenes menores de 24 años, entiendo que se refiere a la seguridad social. Pensiones contributivas exentas de IRPF, nuevo modelo para las pensiones, mixto de capitalización y reparto, un sistema que se base en la solidaridad, en la propiedad y revisión de la ley del suelo y corregir sobrevaloraciones. Bueno, aquí yo creo que ya no tiene tanto que ver con lo que afecta directamente al trabajo. Pero bueno, estas vendrían siendo las líneas. Me llama la atención que meten el apéndice de españoles en todo momento a la hora de tal como... Sí que muy orientado, y eso sí que es verdad que va en la línea general de su partido, ese nacionalismo, ese defender a los españoles por encima de los inmigrantes o de las personas de la inmigración ilegal, que ahí sí que conocemos sus políticas. Bueno, están vistos dos lados de la balanza, yo creo. Mira, yo tampoco quizás toca eso, ¿no? Pero claro, en nuestro país, es decir, para todo hay matices, ¿no? Las personas inmigrantes que emigraron en nuestro país en una situación no de pleno empleo, cuando previo a la crisis pues había inmigrantes en nuestro país, hombres y mujeres que ocupaban básicamente servicios y trabajaban en los campos del Levante, ¿no? De nuestro país. Y bueno, pues dentro de situaciones absolutamente marginales, ¿no? Eso es así, es decir, los emigrantes no pueden ser un problema. Lo que es un problema es que haya personas en nuestro país que no tengan un salario digno, un contrato laboral o que estén explotadas. Eso es lo que es indigno, pero no es indigno que una persona se venga a buscar la vida a nuestro país y sufra, lo que es indigno es que sufra la explotación como muchos otros hombres y mujeres de nuestro país. Eso es lo poco presentable, ¿no? Pero bueno, al margen de, y volviendo, si me lo permites,
un momento... Sí, tengo el del Partido Popular también, que si queréis le echamos un vistazo así rápido. Yo, perdonad que lea las cosas así tan rápidas, pero son muchos puntos e intento también que dé tiempo para comentarlos. Yo creo que si realmente nos queremos, y lo digo honestamente, es decir, yo no soy nacionalista, evidentemente, pero yo no tengo ningún problema con los nacionalismos. Siempre y cuando, pues, efectivamente, desde un punto de vista democrático, se respeten. Respetemos, es decir, no puede ser que el que es nacionalista es malo, es decir, nacionalista español, nacionalista gallego, nacionalista... No puedes meter el mismo saco. No, espera, no, hablo de... No, porque yo lo digo sinceramente, y lo digo como lo pienso, yo me siento ciudadano español, así de claro, y trabajador en este país. Es decir, yo lo que no creo es en esas posiciones que aquí se aludían, claro, hubo un nacionalismo alemán, nacionalismo socialista le llamaban, pero que bueno, que fue tremendo. No, pero es cierto, pero no estamos hablando de lo mismo hoy aquí, claro, no estamos hablando, es decir, yo lo que digo es que en ese sentido lo que habrá que es respetar democráticamente todas las posiciones. No se puede, a mi juicio, ser excluyente básicamente con nadie, es decir, pienso yo, y hablo desde un punto de vista el dibujo, y hablo del dibujo territorial, ¿no? Porque bueno, hablando de Vox, tienen una posición excluyente en ese sentido. Pues a mí no me parece democrático, evidentemente, me parece una posición, casi me voy a ahorrar el término, ¿no? Pero igual que digo eso, también, que decir, no puede ser un problema en este país que los inmigrantes nos joroban el empleo, que son una lacra, esa visión que tienen, ¿no?, algunos partidos, y no solo Vox, el propio Partido Popular también incentivó en su momento bastante esas posiciones xenófobas. Sí, queríamos, eu creo que non se pode mezclar, xa sei que non é intención de Ernesto, pero creo que non se pode mezclar este nacionalismo que estamos falando do nacionalismo galego, por exemplo, que é un nacionalismo que nace desde yo no estaba hablando del nacionalismo ahora de Vox, hablo del nacionalismo del que se siente nacionalista español. Que nace o nacionalismo galego nace desde a esquerda, desde o antirracismo, é dicir, creo que para mostras de antirracismo, por lo menos os que nos consideramos marxistas, que consideramos que somos marxistas, e o nacionalismo galego ten unha arraigame, naceu ao tronco maioritario do nacionalismo galego está na esquerda, é dicir, antirracista, é dicir, antimilitarista, e moitos antis máis como antihomófobo, antimisóxino, unhas cousas máis. Eu creo que non, cuidado, que estamos falando de cousas completamente diferentes, e cando falamos de nacionalismo español, xa digo, xa sei que non é debate, Jaime, non te quero levar por outro lado, pero, por exemplo, o nacionalismo español, non só é Vox, a mellor os partidos españoles que di que non son nacionalistas, pero antepoñen a unidade de España, sin decilo, tamén son nacionalistas. É dicir, cuidado, que a veces comparar os nacionalismos periféricos, os nacionalismos, por decir alguna forma, de autodefensa cultural, de minoría, home, eu creo que non é comparable con un nacionalismo, como o caso do exemplo que nos está poñendo Jaime aquí, que un nacionalismo agresivo e un nacionalismo, non digo decir colonial, pero un nacionalismo agresivo e excluyente con todos os que seamos diferentes. Xa non que seamos nacionalistas, sino que falemos en outra lingua. E estos señores o din, o das outras linguas. Pero nadie pode justificar eso. Yo a lo que... No, xa sei que non. Yo no estoy hablando de eso. No, xa sei, eu te entendo. Yo estoy hablando de un Estado democrático. Ernesto, te entendí perfectamente. Democrático, donde lo primero es que tenemos que ser primero respetuosos con todo el mundo y tolerantes, es decir, y es un país diverso, que tiene territorios de nacionalidad, tiene autonomías, y eso hay que entenderlo así, es decir, porque no es malo, pero dentro de todo eso hay posiciones, a mi juicio, radicales. Radicales. Eso es lo que no puede ser. Pero que tolerante o Estado actual con nos non é tolerante con nos. O Estado actual, yo no sé de lo que tú estás hablando, yo sé de lo que yo estoy hablando en este caso. Yo creo que non é tolerante con nos, que a nosa lingua, con nosa cultura, creo que non é tolerante. O Estado, pero xa digo que nos estamos desviando un pouco do debate de Vox. No ese es el punto del debate, y si queréis, ya para rematar la fiesta, Meli, comentamos también algunas medidas del Partido Popular, a ver qué os parece. Profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral del año 2012. Poco me gusta esa palabra de flexibilidad.
Bueno, lo que están diciendo es que hay que abundar en lo hecho en la reforma laboral del año 2012. Por eso lo decía, porque la frase no empieza igual que termina, seguramente. En especial lo referido en la negociación colectiva, favoreciendo convenios colectivos adaptados, es que está en una letra muy pequeñita para los que ya tenemos una edad, a las necesidades reales del tejido productivo y plenamente actualizados a las necesidades de empresas y trabajadores. Introduciremos mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo a través de la implantación gradual de un fondo de capitalización. Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada, endureciendo la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa, reforzando el papel de la negociación colectiva y limitando el encadenamiento de contratos. Adaptaremos nuestro mercado de trabajo a la cuarta revolución industrial, impulsando el equilibrio entre flexibilidad y seguridad de los trabajadores. Impulsaremos la salud y el bienestar en el trabajo, implantando un mecanismo de incentivos en la cotización empresarial a la seguridad social por la inversión en buenas prácticas saludables en el trabajo, y potenciaremos la atracción de talento a nuestro país, facilitando el acceso a visados y permisos de trabajo en España, avanzando en el marco de las medidas de fomento de la movilidad de la Ley de Emprendedores 2013. Impulsaremos la modernización de los servicios públicos de empleo, garantizaremos que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una mejor cooperación con el sector empresarial. Reforzar la cartera común de servicios públicos de empleo, crear una aplicación digital para informar a los trabajadores ocupados y desempleados sobre la oferta formativa que les ofrece el Sistema Nacional de Empleo, acciones en materia de políticas activas de empleo, mejorar la regulación del actual contrato para la formación y el aprendizaje, fortalecer la coordinación en el seno del Sistema Nacional de Empleo, de la planificación de todas las actuaciones en materia de políticas activas de empleo. Bueno, en definitiva, la verdad es que este es mucho más concreto el programa del Partido Popular, pero que yo creo que la línea que muestra es la de una línea continuista con el proyecto que se inició con Mariano Rajoy en este caso, ¿no? Sí, yo creo que... Perdón. Yo creo que sí, porque ao final, traducindo todo o que leva dicindo, en materia de negociación colectiva, ao final é seguir reforzando convenios de empresa con acordos con relete ad hoc para descolgamentos e cando incluso no seo da patronal bueno, se deron conta que ao final o que se conformou foi bueno, pues un mercado salvase na que incluso entre eles competían, me refiero a distintas empresas. Entonces, evidentemente con unha línea clara de seguir debilitando as organizacións sindicais e seguir bueno, pois, baleirando esa posibilidad de negociación colectiva. O tema de flexiseguridade que decía aí, fomentando flexibilidade e seguridade, é que é un termo que eu me lembro que a primeira vez que escoitei, creo que foi alá polo 2003, nun máster que estaba facendo relacións laborales, e xa se falaba de flexiseguridade e ao final, o sea, flexibilidade é o que é, o sea, disponibilidade 24 horas, 365 días al año e precarización total e absoluta. O tema de fondo de capitalización, pensións privadas, o sea, por iso digo que a traducción do programa venga a ser, me fai gracia o tema de incentivar as empresas que cumplan cos temas de seguridade. Eu creo que en Comisións Obreiras estamos en contra de todo tipo de subvencións e de exencións e sobre todo cando a empresa é que debería de ser unha prioridade para el que os seus traballadores e traballadoras teñan condicións de seguridade e saúde no traballo, que ainda por enriba teñamos que incentivalas. E despois me fai moita gracia máis todavía o tema da atracción de talentos, o sea, os nosos talentos están indo porque as condicións deste país non lle permite ter un traballo xa non só con unha xornada laboral en condicións, sino con unhas condicións salariais dignas para que ainda por enriba os de fora valoren virse para aquí, o sea, que me parece irreal absolutamente. Sí, iso me comparto plenamente, pero nos programas dos que non gobernaron podemos discutilos. Dos que gobernaron, digo, xa, que mellor programa que tuvemos durante todos estes anos, non? E o que nos trouxe o Partido Popular vai ser máis do mesmo.
por non repetir o que decía Meli, comparto, non? Pero, por exemplo, que fixo durante todos estes anos o Partido Popular? E volvo ao inicio do debate, cando empezamos este debate, é que na situación que estamos, unha gran parte, unha grandísima parte, culpa do Partido Popular e das súas políticas. E o que están dicindo polo programa que acabas de ler agora é incidir máis no mesmo. Máis flexibilidade, máis precariedade, menos dereitos, e por esa línea non podemos seguir. A parte, eu creo que é cabezonería, R que R. Non funcionou. E aos feitos nos remitimos, non funcionou, porque estamos na situación que estamos agora, gracias mayoritariamente, eu xa digo que critico algunhas cousas que fixo o Partido Socialista, pero en particular, sobre todo, polas políticas que fixo o Partido Popular, que ao mellor outros non quitaron, pero que as fixo o Partido Popular. E falamos, por exemplo, da situación que se chegou hasta aquí derivada das políticas do Partido Popular. 61.000 persoas hai a día de hoxe en Vigo en risco de pobreza e exclusión social. Nunha cidade como a nosa, en Vigo, 61.000, que casi Pontevedra, se me apuran. Quer dizer, muy brevemente, Berto, porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero que tampoco me llamen de Ciudadanos o de Podemos incluso para decirme que no hemos comentado sus medidas en materia económica. Entonces, muy brevemente, porque la verdad es que el programa de Podemos está bastante más, perdón, de Ciudadanos está bastante más sintetizado y organizado y yo creo que hay dos epígrafes que resumen bastante bien. El primero, somos el partido de los autónomos y los emprendedores. Aprobaremos un nuevo plan naranja de reformas para los autónomos. Ampliaremos a 2 años la tarifa plana para nuevos autónomos. Los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado y los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagan cuotas. Eso yo creo que es un punto común a todos, o sea que me imagino que lo conseguirán sacar adelante. Revolucionaremos la formación y acabaremos con los contratos basura, eliminación de los contratos temporales. Todos los contratos serán indefinidos. Eso es lo que plantea Ciudadanos. Haremos que los derechos no se pierdan al cambiar de trabajo, estableceremos complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral y adaptaremos nuestra normativa laboral a las nuevas realidades de la economía digital para asegurar la protección social de los trabajadores. Ernesto, cuéntanos, ¿qué te parece esto? Lo que pasa es que de lo que pudo haber sido y no fue, me refiero desde un punto de vista de volvemos a las elecciones, no, quiero decir, casi no cabe, a mi juicio, mucho que comentar, no. Está claro que los programas, en el papel cabe todo, ¿no? Y a lo mejor pues, en algún programa pues, dices, oye, pues esto es interesante y nos interesa pues, que los trabajadores, evidentemente, creemos que sí, que todos los trabajadores debieran de tener un contrato indefinido y no los contratos basura o tiempo parcial que tienen ahora y los bajos salarios, ¿no? Es decir, que en los papeles de los programas cabe todo. Lo que no puede caber, bajo ningún concepto, es los mensajes que se mandan claramente a la ciudadanía y después hacer lo contrario. Porque eso ha ocurrido en este país, es decir, eso ocurrió en noviembre del 2011 concretamente. Es decir, pues eso no puede volver a ocurrir. Yo lo que creo que, independientemente, no se trata, a mi juicio, de remontarnos a la historia, desde que nació la dictadura o desde que existe la democracia. Yo lo que sí creo, y hablo desde la perspectiva sindical, Alberto, la nuestra, yo lo que sí creo es que, como todos tenemos memoria, aunque a veces algunas cosas queden ahí un poquito olvidadas, es decir, aquí lo que hay que volver es al escenario previo a la crisis, en general. Es decir, hay que reequilibrar la situación. Es decir, ¿eso quiere decir que antes de la crisis pues esto estaba de maravilla? No, evidentemente no, porque había también pobres, había contratos laborales también precarios, efectivamente, pero claro, es decir, estábamos hablando de una tasa de desempleo de en torno al 8%. Es decir, yo también me gustaría que en mi país, de una vez para siempre, los niveles de desempleo nunca tuviesen, en el peor escenario, 2 dígitos. Es decir, hablamos por debajo de los 2 dígitos. Si estuviésemos en una tasa de desempleo que tienen en nuestro entorno del 3, 4, 5% ahora, en la crisis, pocos países llegaron, de nuestro entorno me refiero, Alemania, Francia, pocos superaron los 2 dígitos, es decir, el 10 o el 11, ¿no? Es decir, eso tiene que ser un objetivo en este mercado laboral. Portugal ya ha bajado de los 2. Correcto, tiene que ser un objetivo y tiene que ser un objetivo de este gobierno con políticas. Es decir, los gobiernos no van a generar empleo. Los gobiernos podrán crear... Facilitar el entorno para que las empresas generen empleo. Efectivamente, sí, pero proteger a los ciudadanos básicamente cuando se dan esos dientes de sierra que son crisis, no dejar a los ciudadanos desprotegidos. Por lo tanto, a mi juicio, volviendo a la realidad a la que nos toca,
es que tienen que cambiar las políticas en estos 4 años. En estos 4 años, pero ya. Las políticas, es decir, recuperar los servicios públicos, la educación, la dependencia que la tuvieron también 7 años en un congelador, etc. Es decir, hay que volver en ese sentido a la situación que teníamos previa a la crisis. Ernesto, déjame que terminemos con la lectura de las propuestas de Podemos, de Unidas Podemos, perdón, en materia de empleo. Ellos fusionan en el mismo epígrafe empleo y pensiones. Yo voy a tratar para aligerar un poco, ya me he ido al PDF de lectura fácil, para que estéis tranquilos. Queremos cambiar las relaciones con el trabajo, tener más tiempo para cuidar a quienes queremos, tener más tiempo para el disfrute personal, acabar con los trabajos precarios, conseguir pensiones dignas, más contratos indefinidos y menos temporales, por lo tanto. Las empresas tienen que pagar todas las horas que trabajamos y las empresas y las personas que trabajan en ellas tienen que tener poder para negociar las condiciones de trabajo, por ejemplo, los sueldos. Por eso proponen aumentar el dinero de las pensiones, recalculándolas cada año. Se refiere al cálculo que había propuesto el Partido Popular para calcular las pensiones teniendo en cuenta la edad que vive cada una de las personas. Sí, es decir, que exactamente, que cuantos más años vivimos, menos pensión cobramos. Bueno, el factor de sostenibilidad, proponen la supresión. Declarar el taxi como servicio de interés público general y será obligatorio reservar un VTC 2 horas antes de usarlo. Bueno, ahí se refiere al servicio del taxi. Bueno, cuestiones, la verdad, bastante concretas. Yo no sé en el programa más desarrollado cómo serán, pero en el de lectura fácil no aparece nada más que estas medidas en lo relacionado con el empleo, que son 1, 2 y 3 medidas. Bueno, me imagino que su programa lo tendrán algo más desarrollado, pero la declaración de intenciones sí que está ahí encima de la mesa. No sé si queréis hacerme una valoración general antes de despedirnos, porque ya estamos fuera de tiempo. Maioritariamente, moitas das cosas que din están ben, pero eu engadiría o toque galego, que está moi ben o das subidas salariales e todo isto, pero recordar que somos o cuarto salario, a media dos salarios galegos, somos cuartos máis baixos de todo o Estado. E das pensións, a segunda máis baixa. Quer dizer, que a parte das políticas que se fan a nivel de Estado, é necesario que sobre todo a nivel daqui da Xunta de Galicia, se impliquen en dignificar os salarios, en traballar para que se dignifiquen os salarios e sobre todo as pensións que sobre todo afectan a mulleres, a moitas mulleres maiores. E o que decías antes do cuidado, que isto se dice moitas veces co tema de Ciudadanos. Menciona 2 puntos, que un é a famosa mochila austríaca, non o dice así directamente, pero a mochila austríaca é moi perigoso porque tremendamente insolidario, e como nós traballamos toda a vida, nós vamos ter unha boa pensión, pero es que non traballan toda a vida ou X anos van a ter unhas pensións realmente miserables. E 2, o que todo o mundo sea indefinido. Eso é trampa. Eso é trampa porque, ao final, o que é que todo o mundo sea indefinido, non se fan contratos, pero as indemnizacións van a ser moi pequenas. Entón, se poden facer indefinido e dentro de 10 anos te despiden por nada. É dicir, que máis dá que... As indemnizacións son progresivas en función dos anos de antigüedade, claro. Entonces aí é como un despido libre, porque ao final, claro. ao cabo dun ano, se solo xeneras 10 días ou 12 días, sabes, entonces a Ciudadanos o titular está ben, claro. pero lle falta a letra pequena por debaixo de matización, porque eu me lembro tamén unha xornada que se fixera aquí en Vigo, creo que foi fai 3 anos ou así, que viñera un dos que fai o programa de Ciudadanos, estaban nunha xornada de Xusticia e Sociedade e fixeron unha presentación porque había un debate de cuestións laborais económicas e o dixo claramente, explicou cal era o tema porque se lle preguntou ali que cal era o seu modelo de cando decían o tema de indefinidos. Decían, non, indefinido desde o primeiro día e ao final a indemnización é progresiva en función dos anos. Despido libre no primeiro ano, tracatrá, fuera, rotación, o sea, a ver, aí falta iso, el titular e falta do desenrolo dese titular. A lo mejor es que pensaban que non le iba a leer nadie. Un pouco el programa de Podemos, esta parte, ¿no? Sí, pero no hay mucho más en materia de empleo y pensiones. Ya digo que estoy leyendo la versión de lectura fácil. Yo entiendo que tienen un programa más desarrollado donde vendrá un poco más concretado, pero esto es lo que ellos han querido destacar en ese... Yo, desde el punto de vista de esa formación política, claro, desde un punto de vista social, pues evidentemente a mí me identifica, evidentemente, porque hay cuestiones que creo que son
iguales en su medida que de las que demandamos las organizaciones sindicales, en este caso la UGT. Brevemente, Ernesto, que está el técnico de continuidad a punto de saltar por la ventana. En el tema de las pensiones, está clarísimo. En este país hay 9 millones y pico de pensionistas. En Galicia, proporcionalmente, como territorio, tenemos más pensionistas que el resto de los territorios. Las pensiones las hay que dignificar. Ernesto, pues con ese mensaje nos quedamos y con la lectura de este programa de Unidas Podemos, que ya digo, es un extracto, entiendo que en su programa oficial deben de tenerlo algo más desarrollado que esta versión de lectura fácil, pero el tiempo es el que tenemos, ya lo hemos superado de hecho. Y nada, agradeceros solamente pues que os hayáis acercado hasta aquí, disculpadme este asalto del análisis que hemos tenido que hacer de los distintos programas electorales, probablemente, y para dentro de 4 años, si es que no hay elecciones antes, para dentro de 4 años lo volveremos a hacer, pero antes de las elecciones, que me parece que ha sido un ejercicio muy, muy interesante. Meli, Berto, Ernesto, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, como siempre, y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí atentos a la actualidad. Nos vemos dentro de 7 días, ya metidos de lleno en la campaña electoral para las municipales 2019, y bueno, pues con más actualidad aquí en Vigo Debate. Un saludo y sean muy felices.